Imagina por un momento que el 95% de los problemas que enfrentas diariamente podrían resolverse con simples cambios en tus hábitos. ¿Te parece una exageración? Don Salvador Márquez, con su sabiduría acumulada de toda una vida, asegura que no lo es. Mientras muchos creen que la solución a los desafíos de la vida está en fórmulas complicadas o respuestas inalcanzables, la verdad es mucho más simple y poderosa. Y sorprendentemente, está al alcance de todos nosotros. Él enseña que la sabiduría estoica, transmitida por filósofos de siglos pasados, puede aplicarse directamente en nuestra rutina, eliminando gran parte del estrés, las preocupaciones y los conflictos internos que nos atormentan. ¿Pero por qué nadie habla de esto? Porque es algo contraintuitivo. En un mundo que promueve la velocidad, el exceso y la búsqueda desenfrenada del éxito, Don Salvador va en sentido contrario. Enseña que el secreto está en controlar lo que puedes, aceptar lo que no puedes, vivir el momento presente y practicar la simplicidad. Cosas que parecen hasta obvias, pero que pocos realmente aplican. Y lo más curioso es que estos hábitos tienen el poder de transformar tu vida de manera inmediata. No mañana, no en un mes. Hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues cometiendo los mismos errores o por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, siempre sientes que estás corriendo en círculos? Tal vez sea porque aún no has experimentado la eficacia de estas enseñanzas. A partir de ahora, descubrirás los 8 hábitos estoicos que Don Salvador jura que resolverán el 95% de tus problemas. Y el último hábito, bueno, ese puede ser el más sorprendente de todos. 1. Controla lo que puedes, acepta lo que no puedes. Don Salvador Márquez, un hombre que ha vivido largos años y enfrentado muchas tormentas, siempre comienza sus enseñanzas con una lección simple pero poderosa. Él dice: joven, en la vida hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes. Saber la diferencia es la clave para la paz. Don Salvador compara la vida con un vasto océano. A veces puedes ajustar las velas y elegir el rumbo, pero en otras ocasiones, la fuerza de las olas te lleva a donde quieran. Él aconseja aceptar esas mareas inevitables, concentrándote en lo que realmente puedes cambiar, tus propias acciones y reacciones. En sus historias, Don Salvador siempre recuerda las veces en que vio a personas luchando desesperadamente contra lo incontrolable. Él observa: vi a muchos hombres tratando de atrapar el viento con las manos, intentando controlar lo que nunca estuvo a su alcance. Aquel que entiende esta verdad, dice él, es como un pescador sabio que sabe cuándo lanzar la red y cuándo esperar pacientemente la marea. Salvador aconseja mirar a tu alrededor y pensar: ¿qué puedo realmente cambiar hoy? Si la respuesta es nada, entonces la serenidad debe ser tu compañera. En sus consejos diarios, recuerda que la verdadera fuerza está en enfocarse en aquello que podemos controlar. Cuida lo que está a tu alcance, dice con una mirada tranquila. Para Don Salvador, la salud, las relaciones y el crecimiento personal están bajo nuestro control. Si puedes caminar, camina. Si puedes estudiar, estudia. Lo que está en tus manos es sagrado. Y sugiere pequeñas acciones diarias, como empezar el día con gratitud, hacer algo productivo y cuidar de uno mismo. Estos son ejemplos prácticos que él comparte con todos los que lo escuchan. Don Salvador también habla de las emociones. Puede que no controles las palabras que las personas lanzan contra ti, pero si puedes controlar cómo reaccionas a ellas, dice mientras observa la puesta del sol. Él cree que el control sobre nuestras emociones es uno de los mayores poderes que tenemos. Cuando alguien grita con ira, Don Salvador responde con calma, no porque la provocación no lo afecte, sino porque ha decidido que no perderá su paz por algo que está fuera de su control. Para él, ese es el verdadero dominio. Por último, siempre concluye sus conversaciones dejando espacio para la reflexión. Si entiendes esto, verás que hay una ligereza al vivir. Y mañana, cuando salga el sol, tal vez aprendas algo aún más valioso. Así, nos prepara para la próxima enseñanza, donde revelará otro secreto para una vida equilibrada y tranquila. Estar presente en el momento. 2. Practica la atención plena. Don Salvador Márquez, con toda su sabiduría acumulada, siempre enfatiza la importancia de estar presente. Hijo mío, comienza. ¿Cuántas veces has vivido el ahora? Porque muchos están atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro,
y se olvidan de que lo único que realmente tienen es este momento. Para Don Salvador, la atención plena no es algo complicado ni místico. Es simplemente estar consciente, atento a lo que sucede a tu alrededor, sin permitir que el ayer o el mañana contaminen el hoy. Comparte la historia de cuando, en su juventud, trabajaba como carpintero. Siempre estaba preocupado por el siguiente proyecto, recuerda. Pensaba tanto en el futuro que, a veces, dejaba escapar la belleza de lo que tenía frente a mí. Don Salvador se dio cuenta de que, al concentrarse en el presente, era más eficiente y más tranquilo. Hoy, dice con una sonrisa, hago cada cosa en su momento, y cuando como una comida, saboreo cada bocado como si fuera el último. Aconseja a quien lo escucha. Practica estar presente en cada tarea, ya sea algo simple como lavar los platos o algo importante como hablar con un amigo. Don Salvador cree que la atención plena también es un antídoto contra las preocupaciones. Las personas pasan tanto tiempo pensando en lo que podría pasar, que se olvidan de vivir lo que está pasando. Sugiere comenzar el día con una práctica simple. Al despertar, en lugar de apresurarte, detente un momento y respira. Siente tu cuerpo, escucha los sonidos a tu alrededor y permítete estar plenamente allí, en ese instante. Para él, esto no es solo un ejercicio de meditación, sino una forma de honrar el presente. Si no estás aquí, ¿dónde más estarás? Pregunta con un toque leve de humor. También advierte sobre los peligros de dejar que la mente divague constantemente. Una mente que siempre está en el pasado o en el futuro se pierde, dice. Don Salvador enseña que, al estar presente, las respuestas a muchos problemas se vuelven más claras. Cuando tu mente está en el ahora, ves las soluciones que antes estaban ocultas. Agrega que esto también trae más alegría a la vida, ya que comienzas a notar las pequeñas bellezas diarias que antes pasaban desapercibidas, como el canto de los pájaros o la suave brisa en el rostro. Y, como siempre, Don Salvador termina sus palabras dejando una puerta abierta para la siguiente enseñanza. Si aprendes a vivir en el presente, dice, estarás listo para comprender que la verdadera virtud está en fortalecer lo mejor que hay en ti. Así, nos prepara para el siguiente consejo, donde la virtud será el centro de la conversación. 3. Fortalece tu virtud. Don Salvador Márquez siempre habla de la virtud con un brillo en los ojos. La virtud, hijo mío, comienza, es lo que nos mantiene firmes, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Él cree que la virtud es el fundamento de una vida plena y significativa. Para él, ser virtuoso no es algo distante o inalcanzable. No pienses que la virtud es solo para santos o filósofos antiguos, dice con una ligera risa. Es para todos nosotros, en cada pequeña elección que hacemos a diario. A Don Salvador le gusta contar la historia de cuando trabajaba con un joven aprendiz que siempre buscaba atajos para todo. Este chico quería resultados rápidos, sin esfuerzo, recuerda. Un día le dije que, si seguía así, sus cimientos serían débiles y su obra se desmoronaría. Él compara esto con la vida. Si no fortaleces tus virtudes, cuando lleguen los desafíos, y créeme, llegarán, no tendrás una base sólida para resistir. Virtudes como la honestidad, la paciencia y la integridad, según Don Salvador, son como los ladrillos que construyen la casa de nuestra alma. Enseña que la virtud debe cultivarse todos los días, en cada pequeña acción, ya sea en tus palabras o en tus actitudes. Siempre tienes la oportunidad de practicar la virtud, dice. Don Salvador cree que ser íntegro, por ejemplo, no se trata solo de no mentir, sino de ser sincero contigo mismo y con los demás, en todo momento. Aconseja, sé honesto, incluso cuando nadie te esté viendo. Esa es la verdadera fortaleza. Para él, la práctica constante de estas cualidades es lo que diferencia a alguien común de alguien verdaderamente sabio y fuerte. Otro punto importante que Don Salvador siempre destaca es la perseverancia. Fortalecer la virtud es como fortalecer un músculo, dice. Al principio, puede parecer difícil, pero, con el tiempo, te vuelves más fuerte. Sugiere que las personas comiencen con pequeñas acciones, como tener paciencia en una situación estresante o ser amable con alguien que te ha lastimado. La virtud se manifiesta en las pequeñas cosas, dice con sabiduría, y, cuando menos te des cuenta,
se convertirá en parte de quien eres. Finalmente, Don Salvador siempre termina con una provocación reflexiva. Cuando fortaleces tu virtud, te das cuenta de que te estás preparando para lo que la vida te va a ofrecer. Y es ahí donde comienzas a entender el verdadero valor de reflexionar sobre algo aún más grande, la mortalidad y el tiempo que tenemos. Así, nos lleva al próximo aprendizaje, donde reflexionar sobre la muerte nos ayuda a vivir con propósito. 4. Reflexión sobre la muerte. Don Salvador Márquez, con su voz tranquila y profunda, siempre reserva un momento para hablar sobre un tema que muchos evitan, la muerte. Hijo mío, comienza. No hay nada más cierto en esta vida que el hecho de que un día todos partiremos. Sin embargo, no habla de esto con tristeza, sino con una aceptación serena. Reflexionar sobre la muerte no es aferrarse al miedo, sino entender que, precisamente porque es finita, la vida es valiosa. Don Salvador enseña que, al recordar que el tiempo es limitado, comenzamos a vivir con más propósito e intensidad. Le gusta contar la historia de un viejo amigo que siempre posponía sus sueños, diciendo que tendría tiempo después. Este amigo vivió muchos años, pero nunca vivió de verdad, dice Don Salvador con una mirada pensativa. Siempre decía, mañana lo haré. Pero, amigo mío, el mañana no está garantizado. Para Don Salvador, el hábito de reflexionar sobre la muerte, el famoso memento mori de los estoicos, es un recordatorio de que el tiempo es nuestro bien más valioso. Cuando sabes que un día partirás, empiezas a valorar más tus decisiones diarias. Aconseja a quienes lo escuchan a hacer una reflexión práctica sobre la vida que llevan. Si hoy fuera tu último día, ¿estarías satisfecho con lo que has hecho? ¿Con las personas que has amado? ¿Con las oportunidades que has aprovechado? Don Salvador siempre insiste en que, al pensar en la muerte, no nos volvemos mórbidos, sino que nos alineamos con lo que realmente importa. Sugiere que, de vez en cuando, nos tomemos un momento para pensar en lo que realmente queremos dejar como legado. Vivir como si el mañana no estuviera garantizado es lo que te hace dar lo mejor de ti en el presente. Otro de las enseñanzas de Don Salvador es cómo esta reflexión nos brinda coraje. Cuando aceptas que la muerte es parte del ciclo de la vida, pierdes el miedo a tomar decisiones arriesgadas, afirma con convicción. Cree que muchos dejan de vivir por miedo al fracaso, pero quien tiene en mente la finitud de la vida comprende que el fracaso es solo un escalón en el camino. Después de todo, dice sonriendo, si todos estamos caminando hacia el mismo destino, ¿por qué temer los tropiezos en el trayecto? Y, como siempre, Don Salvador termina abriendo la mente a más reflexiones. Si te permites pensar en el final, entenderás que la verdadera fortaleza está en cómo vives hasta entonces. Y es ahí donde entra la importancia de desarrollar una fortaleza emocional. Así, nos conduce a su próximo consejo, donde el control de las emociones será el tema central. 5. Desenrola fortaleza emocional. Don Salvador Márquez, siempre con su postura serena, suele decir, las emociones, hijo mío, son como el viento. Vienen y van, pero no puedes permitir que te arrastren a donde ellas quieran. Él cree que la verdadera fortaleza emocional no reside en reprimir los sentimientos, sino en aprender a manejarlos de manera sabia. Saber controlar tus emociones no significa no sentir nada, sino ser el capitán de tu propio barco, incluso cuando lleguen las tormentas, dice mientras traza una línea imaginaria en el aire, como si estuviera navegando. Le gusta recordar el caso de un hombre que, tras perder su empleo, cayó en una profunda tristeza. Este hombre, dice Don Salvador, permitió que sus emociones lo dominaran por completo. Creía que la vida había terminado en ese momento, pero la verdad es que él tenía el poder de elegir cómo reaccionar. Don Salvador enseña que el control emocional es, en esencia, la habilidad de convertir los momentos difíciles en oportunidades de crecimiento. Cuando la vida te derriba, la verdadera fuerza está en cómo te levantas. En sus charlas, Don Salvador sugiere prácticas simples para desarrollar esta fortaleza emocional. Respira profundamente cuando sientas que la ira surge. Aconseja, antes de responder a una ofensa, pregúntate si realmente vale la pena. Siempre recomienda que las personas adopten pequeñas estrategias diarias para manejar las emociones, como la meditación, el ejercicio físico o simplemente salir a caminar cuando algo te moleste.
Lo importante, dice con una sonrisa, es no actuar en el calor del momento. Espera a que pase el viento antes de decidir a dónde ir. Otro punto que don Salvador refuerza es la importancia de no dejarse afectar por las opiniones ajenas. Las personas siempre van a hablar, criticar y juzgar, dice con firmeza. Pero lo que realmente importa es cómo te sientes contigo mismo. Él cree que la fortaleza emocional se desarrolla cuando dejamos de buscar la validación de los demás y comenzamos a confiar más en nuestra propia sabiduría interior. No puedes controlar lo que dicen de ti, pero puedes controlar cómo te afecta, concluye, recordándonos una vez más la importancia de enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. Y, como siempre, don Salvador nos deja con una reflexión. Si aprendes a controlar tus emociones, estarás preparado para la próxima lección, que quizás sea la más poderosa de todas, la gratitud. Porque quien es agradecido, hijo mío, no se deja abatir tan fácilmente. Y así, nos conduce al siguiente paso en su camino de sabiduría. Cultiva la gratitud. Don Salvador Márquez siempre comienza su charla sobre la gratitud con una pregunta. ¿Ya agradeciste hoy por el simple hecho de estar respirando? Para él, la gratitud es una de las herramientas más poderosas que podemos desarrollar en nuestro viaje. Hijo mío, dice, la vida no siempre será fácil. Habrá días soleados y días de tormenta. Pero, si aprendes a agradecer, incluso en los días nublados, verás que tu perspectiva sobre el mundo cambia por completo. Enseña que la gratitud nos conecta con lo que realmente importa y nos aleja de las quejas y las insatisfacciones diarias. Recuerda un momento de su vida cuando perdió casi todo lo que tenía. Fue una época difícil, dice don Salvador, pero ahí aprendí el verdadero valor de la gratitud. Agradecí por seguir teniendo mi salud, por tener amigos a mi lado y, sobre todo, por tener otra oportunidad para empezar de nuevo. Para él, este hábito de agradecer por las pequeñas cosas es lo que nos da fuerzas para enfrentar las grandes adversidades. Cuando comienzas a enfocarte en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, te das cuenta de que ya eres más rico de lo que pensabas, dice con una sonrisa leve. Don Salvador cree que la gratitud debe cultivarse todos los días, como una planta que crece con cuidado y atención. Al despertar, aconseja, haz una lista mental de 3 cosas por las cuales estás agradecido. Puede ser algo simple, como un café caliente o el abrazo de un amigo. Esto cambiará el tono de tu día. Siempre dice que la gratitud es una elección consciente y que cuanto más la practicas, más natural se vuelve. Y cuando el día sea difícil, añade, detente y recuerda algo que te traiga consuelo y alegría. La gratitud es como un escudo contra las adversidades. También habla de cómo la gratitud mejora nuestras relaciones. Cuando agradeces a alguien, no solo por lo que hizo, sino simplemente por ser quien es, fortaleces ese vínculo, explica. Don Salvador sugiere que, de vez en cuando, las personas escriban una carta de agradecimiento a alguien que haya tenido un impacto positivo en sus vidas. No tiene que ser larga, dice, pero debe salir del corazón. Para él, este simple gesto puede transformar una relación y traer más felicidad a ambas partes. Como siempre, don Salvador concluye con una provocación. Si desarrollas la gratitud, te darás cuenta de que la vida puede ser más sencilla de lo que parece. Y es ahí donde entra el siguiente paso, porque la simplicidad, hijo mío, es la clave para reducir el estrés innecesario. Así, nos prepara para la próxima lección sobre simplicidad. Don Salvador Márquez, con su manera calmada y reflexiva, siempre habla sobre la importancia de la simplicidad con un brillo especial en los ojos. Hijo mío, comienza, la vida es más sencilla de lo que crees. Somos nosotros quienes complicamos las cosas con nuestras preocupaciones y excesos. Para él, la simplicidad no significa renunciar a todo, sino enfocarse en lo esencial. No necesitas mucho para ser feliz, dice con una sonrisa. Un hogar acogedor, comida en la mesa, buenos amigos, lo demás es solo ruido. Le gusta contar la historia de cuando decidió dejar la gran ciudad y mudarse a un pequeño pueblo. Al principio pensé que extrañaría todo, las luces, los eventos, la agitación. Pero pronto me di cuenta de que la vida era más rica cuando tenía menos distracciones. Recuerda don Salvador. Descubrió que, al eliminar el exceso de actividades y objetos, tuvo más tiempo para lo que realmente importaba. Sus reflexiones,
sus conversaciones y sus amistades. La simplicidad, dice, abre espacio para lo que realmente vale la pena. Para don Salvador, vivir de forma sencilla también significa saber decir no a las cosas que solo te sobrecargan. No sirve de nada intentar hacerlo todo, advierte. Cuando intentas abarcar el mundo, terminas dejando de lado lo que es importante. Sugiere que las personas hagan una limpieza en sus rutinas y pertenencias. Pregúntate, ¿esto es realmente necesario? Si la respuesta es no, tal vez sea hora de dejarlo ir, aconseja. Esta actitud, según él, trae una sensación de ligereza y reduce el estrés que tanto nos afecta. Otra lección que don Salvador siempre comparte es la de vivir dentro de tus propios medios. Muchos se estresan por querer más de lo que pueden tener, comenta. Pero la verdadera paz llega cuando aprendes a estar contento con lo que tienes. Para él, la simplicidad financiera es fundamental para una vida tranquila. Vivir endeudado, tratando de alcanzar algo fuera de tu alcance, es una receta para la infelicidad. Sé sabio con tus recursos y aprende a vivir con menos. Al final, verás que no necesitas tanto como pensabas. Y, como siempre, don Salvador deja una provocación final. Si abrazas la simplicidad, verás que la autodisciplina se vuelve algo natural. Al fin y al cabo, cuando nos enfocamos en lo esencial, es más fácil mantenernos alineados con nuestros valores y objetivos. Así, nos lleva al siguiente paso, que trata sobre la práctica de la autodisciplina. Don Salvador Márquez, con su mirada tranquila, siempre enfatiza la importancia de la autodisciplina. Hijo mío, comienza. Si hay algo que puede mantenerte en el camino correcto, es la autodisciplina. Es lo que separa a aquellos que sueñan de aquellos que logran. Para don Salvador, la autodisciplina es como un músculo que necesita ejercitarse todos los días. No es algo con lo que naces o no. Es algo que construyes, ladrillo por ladrillo, con cada pequeña elección que haces, dice con firmeza. Le gusta compartir la historia de un viejo amigo que, a pesar de todas las adversidades, logró alcanzar sus sueños. Este hombre, recuerda don Salvador, tenía una rutina estricta, incluso cuando nadie creía en él. Se levantaba temprano, trabajaba en sus proyectos y mantenía el enfoque, mientras los demás se quejaban y desistían. Para don Salvador, esa es la esencia de la autodisciplina. Hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no hay ganas ni entusiasmo. No se trata de siempre tener motivación, sino de seguir adelante, día tras día, concluye. Don Salvador también habla de la importancia de los pequeños hábitos diarios. La autodisciplina no se trata solo de grandes proyectos, dice. Es sobre las pequeñas decisiones que tomas a lo largo del día. Sugiere comenzar con acciones simples, como levantarse a la hora adecuada, comer bien o dedicar 15 minutos diarios a la lectura. Estos pequeños compromisos contigo mismo construyen una base sólida para que, cuando lleguen los grandes desafíos, estés preparado, explica, con la sabiduría de quien ha enfrentado muchas batallas. También advierte sobre los peligros de las distracciones. Hoy en día, las personas pierden horas y horas en cosas que no aportan valor a sus vidas, dice con un leve tono de preocupación. Si no dominas tus distracciones, ellas te dominarán a ti. Para don Salvador, la autodisciplina también implica aprender a decir no a lo que no te aporta y concentrarte en lo que realmente importa. Aconseja que, cada día, las personas revisen sus prioridades y se pregunten, ¿estoy usando mi tiempo de la mejor manera posible? Y, como siempre, don Salvador termina su lección con una reflexión. Si cultivas la autodisciplina, estarás listo para resolver la mayor parte de los problemas que surjan en tu camino. Y, cuando te des cuenta de esto, entenderás que el estoicismo tiene un poder transformador. Así, nos deja preparados para explorar el impacto que estos hábitos tienen en nuestras vidas y cómo pueden ayudarnos a enfrentar cualquier desafío. Ahora que conoces los 8 hábitos estoicos que pueden transformar tu vida, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? La práctica de controlar lo que puedes, vivir en el presente y desarrollar autodisciplina no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino con pequeños pasos diarios. Don Salvador siempre decía que la sabiduría sin acción es como un barco sin remo. Puedes flotar, pero no avanzar. Entonces, ¿cuál será tu primera acción?
¿Seguirás permitiendo que los problemas te dominen o tomarás las riendas y comenzarás a aplicar estas enseñanzas? Talvez te preguntes, ¿realmente funciona? Solo hay una manera de saberlo. Empieza hoy. Implementa un pequeño cambio y observa los resultados. Muchas veces, lo que nos separa de la vida que queremos es la simple falta de acción. No dejes que este conocimiento se pierda como otro vídeo más que viste. Haz de él un punto de inflexión en tu camino. Si este contenido te ha aportado algo valioso, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo. Esto es solo el comienzo. Juntos exploraremos mucho más sobre cómo vivir con sabiduría, propósito y paz interior. Nos vemos en el próximo vídeo.